Bien, vamos a dar inicio entonces al simposio programado, aumento el ecosalud y enfermedades producidas por vectores, un enfoque de una salud en la pandemia del virus de dengue en México, y le damos la palabra al doctor Jorge Morales Montoro. Adelante, doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, un gusto estar otra vez aquí en la academia hablando de estos temas tan importantes para la salud de los mexicanos. En esta ocasión nos toca hablar al doctor Humberto Lanz, al doctor Ángel Francisco Betanzos, a mí, un servidor, y a la doctora Valeria Vargas, de un problema de salud muy actual, que es la infección por el virus dengue. Ahorita se van a dar cuenta cuál ha sido el incremento de la infección, sobre todo en este país. Y me gustaría dar una pequeña introducción de lo que es el enfoque Ecosalud, de lo que es el enfoque de una salud y por supuesto que es una enfermedad producida por vectores, para después dar paso a cada uno de los ponentes. Entonces el simposio se llama Ecosalud y enfermedades producidas por vectores, un enfoque de una salud en la pandemia del virus dengue en México. Me da la que sigue, por favor. Para empezar, bueno, ¿qué es la ecosalud? Es un concepto y una manera que se introdujo hace algunos años para tomar un enfoque ecosistémico de la salud, promueve la salud humana a través de un enfoque inteligente en materia de gestión del ecosistema. Esto es, se plantea que un análisis sistémico de las interacciones entre el ambiente natural, social y las condiciones de salud de todo el ecosistema. Eso es la ecosalud. Y es importante también, la que sigue, por favor. ¿No lo puedo controlar de acá? No. Bueno. Ok, sí, me paro. Perdón, voy para allá. Entonces, ¿por qué la aproximación de Ecosalud importa? Bueno, primero, nos da una mejor comprensión de cómo trabaja en general un sistema, sirve para entender las interacciones entre la salud, el ambiente y el desarrollo. Identifica los puntos críticos para una intervención más efectiva desde el punto de vista de salud o alguna otra intervención desde otro sector. Entonces nos sirve para guiar cambios sociales y económicos que influyan positivamente en la salud humana, animal y en el desarrollo sustentable con equidad. Busca mejorar la apreciación de las relaciones entre las actividades humanas, las condiciones del ecosistema, la salud humana y animal y las políticas públicas. Todo esto lo vamos a abordar dentro del simposio. Es importante que quede muy claro qué son las enfermedades transmitidas por vectores. Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos de una persona a otra. Del vector a una persona, de la persona al vector o a otros animales, del vector al ser humano. Muchos vectores, la mayoría de ellos son insectos hematófagos. ¿Qué quiere decir? Que se alimentan de sangre, ¿no? Y a través de esto pues infectan al organismo con microorganismos que adquieren ya sea del portador infectado, que es una persona o un animal, y posteriormente lo transmiten a otro portador. Y ahí pues se puede o completar el ciclo o ser parte del ciclo de vida. Al final un vector infeccioso puede transmitir patógenos durante el resto de su vida y en cada picadura o ingestión de sangre lo hace. Entonces, es bien importante remarcar que las enfermedades humanas de transmisión vectorial pueden deberse a bacterias, parásitos o virus, y se conoce que alrededor de 700,000 personas pierden la vida debido a enfermedades como el paludismo, el dengue, esquistosomiasis, tripanosomiasis africana, leishmaniasis o enfermedad de Chagas o fiebre amarilla. Todas ellas son producidas por vector. En este simposio nos vamos a enfocar en el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, zika, chikungunya a través de la picadura y además, al final le vamos a cambiar el orden a los presentadores. Va a cerrar el doctor Ángel Betanzos porque, como se van a dar cuenta,
Las 3 primeras presentaciones van alrededor de investigación básica, mientras que la del doctor ya aterriza en políticas públicas de salud para tratar de controlar esta infección que en el caso particular vamos a ver, es el dengue. Y lo vamos a ver también desde este enfoque que se ha vuelto muy importante, ¿no? Todos los que están en el sistema de salud saben que en la actualidad el enfoque de una salud propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Oficina Internacional de Episodias, la Organización Mundial de la Salud Animal, pues, la Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud la propusieron hace un tiempo, y es un enfoque unificador, integrado, que procura equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. De manera que justamente una de las cosas más importantes es tomar en cuenta esta tríada en el estudio de todas las enfermedades, particularmente las infecciosas. Bueno, y entonces les decía que los participantes son el doctor Humberto Lanz Mendoza, del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, su servidor, Jorge Morales Montor, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, la doctora Valeria Vargas Ponce de León, que también es del Instituto de Investigaciones Biomédicas y de la Secretaría de Salud, allá en el Instituto Nacional de Salud Pública, y el doctor Ángel Francisco Betanzos, que también es del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, sin más, dejo al doctor Humberto Lanz Mendoza con su conferencia Cambio Climático y Distribución de Vectores de Importancia Médica en México. Adelante, doctor Lanz. Gracias. Buenas tardes a todos. Con su venia, señor presidente. Jorge, muchísimas gracias por la invitación para presentar este tema que consideramos de gran relevancia para la salud pública, no tan solo de México, sino del mundo. Esos son los puntos que me gustaría tocar el día de hoy. Una breve introducción sobre las ETBs o enfermedades transmitidas por vector, panorama epidemiológico del dengue, que particularmente este año hemos tenido muchísimos problemas con el dengue. Después, la distribución de los vectores por el cambio climático, efecto de las olas de calor en la transmisión del dengue y distribución de vectores infectados en zonas endémicas. Ya lo decía el doctor Jorge Morales, las enfermedades transmitidas por vector son enfermedades infecciosas transmitidas entre humanos a través de un artrópodo, que son hematófagos, ¿no? Los patógenos se multiplican dentro del insecto vector y ocurren cuando coexisten condiciones para la presencia de patógenos y condiciones para el contacto humano-vector. Y lo terrible es que de momento no tenemos vacunas disponibles. Entonces, realmente lo que se tiene que trabajar es en el entendimiento de la biología de estos patógenos en sus vectores para buscar nuevas estrategias. Y aquí también en esta figura aparecen los dos principales vectores que tenemos en México, que es el mosquito Aedes aegypti, muy conocido por todos ustedes, y también el mosquito Aedes albopictus. Es poco conocido el albopictus y todavía necesitamos más investigación para determinar el peso que tiene esta especie de mosquito en la transmisión del dengue y la permanencia de esta enfermedad en nuestro país. Este es el ciclo de vida muy rápido, no los voy a detener mucho, pero como ustedes pueden ver, aquí pasamos del mosquito, que el mosquito hembra, que es la hematófaga, pone los huevecillos, estos huevecillos eclosionan para producir larvas. Estos dos puntos son fundamentales y es un blanco importante que tenemos que entender y estudiar porque requieren agua, ¿ok? Eso es muy importante. Tanto el huevecillo como la larva van a requerir agua, igual la pupa. El adulto es el que va a volar y ya no va a requerir agua. ¿Y a qué nos referimos a eso? Que ahí podemos tener un punto, un blanco importante para poder interrumpir la transmisión. Y el mosquito. Esto es solo un mosquito que podemos ver por dentro. Es de enorme complejidad. Este pequeño insecto de unos milímetros es de una enorme complejidad. Y realmente
mosquito cuando toma la sangre, la hembra cuando toma la sangre de una persona infectada, ocurren cosas extraordinarias dentro del mosquito. Pasa del intestino del mosquito, se multiplica, se distribuye a otros tejidos, ya sea por la hemolinfa, que es la sangre del insecto, hasta llegar a otros tejidos, como puede ser el cuerpo graso, que es el equivalente a nuestro hígado. Y finalmente va a llegar a la glándula salival. En la glándula salival, el mosquito cuando toma sangre de una persona va a inyectarle las partículas virales y se va a continuar la transmisión. Y el virus dengue, pues sí, es un problema a nivel mundial. En este mapa muy interesante, ustedes pueden ver que el dengue prácticamente lo vamos a encontrar en todas las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Y en la actualidad prácticamente tenemos ya varios años de un crecimiento sostenido del dengue. Y aquí nuevamente aparece nuestro vector y los millones de gentes que pueden llegar a ser infectadas. ¿Qué hay respecto al dengue en nuestro país? Aquí tomando datos de Senaprece y de la Semana Epidemiológica 42 como un ejemplo, vean ustedes desgraciadamente el total de casos confirmados con respecto al año anterior y a la misma semana. Creo que el problema es evidente en todo el país y es más evidente cuando veamos el siguiente mapa. Este es el mapa de la distribución de los distintos serotipos. Se me pasó comentarles, hay 4 serotipos, les recuerdo el serotipo 1, el 2, el 3 y el 4. Prácticamente los tenemos los 4 en todo el país. Pero si ustedes ponen atención, realmente tenemos un problema serio con dengue serotipo 3. Ese prácticamente se encuentra, nos pegó muy duro. Y este viene desde Sudamérica. Y parece ser que llegó, se quedó y se está multiplicando de una manera muy intensa en nuestro país. Pero también en esta tabla y en este mapa hay unas cosas interesantes. Vean que hay 2 estados donde no hay casos. Uno de ellos es Tlaxcala y el otro muy importante es la Ciudad de México. Aunque ha habido ya transmisión autóctona en la Ciudad de México, casos, muy pocos casos, pero hay. Tenemos que poner atención, porque tenemos, por un lado, entender por qué en Tlaxcala no está ocurriendo, y también evitar que la transmisión de la enfermedad en la Ciudad de México. Son alrededor de 22 millones de personas en el área metropolitana en la Ciudad de México. Yo no me podría imaginar un brote en la Ciudad de México. Sería terrible. Bueno, distribución de los vectores por el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, sabemos que va incrementándose paulatinamente y gradualmente la temperatura. Muchos modelos matemáticos nos están indicando que va a haber, pues sí, va a incrementarse el número de vectores, que va a haber grandes sitios donde antes no había el mosquito, se va a distribuir, va a haber sitios donde va a haber más agua en determinado momento y va a servir para el desarrollo del vector. Pero nos quedan muchas preguntas y ha habido discusiones a todos aquellos que trabajamos con los vectores de enfermedades, porque no necesariamente el número de mosquitos indica que va a haber mayor transmisión. Es decir, hay sitios donde hay mucho vector, pero hay muy poca transmisión. ¿A qué se debe? O al revés, hay sitios donde hay muy poquitos vectores, me refiero al número, y hay transmisión y prevalencias altas. ¿Qué está ocurriendo verdaderamente ahí? Entonces, esto es también una figura bien interesante para ejemplificar qué está ocurriendo con el cambio climático. Y vean ustedes que el calentamiento global gradual nos va a llevar a eventos climáticos extremos y a una dinámica de transmisión muy diferente de los arbovirus. ¿Okay? Esto es importante porque tenemos que anticiparnos a lo que puede ocurrir. Y vean ustedes en esta figura del trabajo de Campbell, después retomado por Andrade Ochoa en el 2017, el modelaje de lo que pudiera estar ocurriendo en la distribución de los vectores por el cambio climático. ¿Okay? Y vean ustedes cómo en gris vamos a encontrar Aedes aegypti, prácticamente como lo tenemos en la actualidad. En un gris mucho más oscuro vamos a encontrar Aedes albopictus. Y después en rojo vamos a encontrar cómo es la distribución de Aedes aegypti según estos modelos matemáticos. Y vamos a encontrar en amarillo lo que se encontraría Aedes albopictus y los sitios donde van a convivir aegypti y albopictus.
Entonces, estos modelos son muy interesantes y algunos nos dicen, en México se predice una potencial expansión de Aedes aegypti en el Valle de México, Sonora, Chihuahua y Durango. Para Aedes albopictus se predice su potencial expansión en Veracruz y Tamaulipas. Prácticamente este modelo, que es para 2050, vamos a tener mosquitos por todos lados. Entonces tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que anticipar. Pero, como yo les decía, no necesariamente el número de mosquitos nos va a decir exactamente que hay una transmisión o más transmisión. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Y qué pasa, no digamos, con el cambio climático, pero las olas de calor? Y acuérdense que hemos sufrido muchas olas de calor en nuestro país. Voy a pasar rápidamente la figura para que ustedes la vean. Y realmente en muchas partes de México ya se han determinado y analizado las olas de calor y se han incrementado de manera muy importante los días, ¿ok? Entonces la pregunta que nos hemos estado haciendo muy rápido en el laboratorio de investigación es, bueno, entonces, primero, ¿cómo le hace el mosquito para sobrevivir a las olas de calor? Y segundo, ¿qué va a pasar con ese mosquito que ha sufrido estas olas de calor? Lo que nosotros hemos estado haciendo, bueno, estas son las condiciones a las que se sabe por distintos grupos de investigación las capacidades que puede tener el vector para sobrevivir en condiciones muy diferentes. No me quiero detener a ninguna, pero como ustedes pueden ver, hay una interrogante en la competencia vectorial. Le hace la capacidad que puede tener un insecto para transmitir, en este caso, el dengue. Entonces, todavía nos quedan muchas dudas de investigación que son fundamentales para poder desarrollar herramientas para bloquear esta transmisión. Y lo que hicimos rápidamente fue crear un modelo en el laboratorio donde simulamos olas de calor. Entonces, una incubadora, la doctora Fabiola Claudio Piedras, adaptó una incubadora de las que tenemos en el laboratorio y la pudo controlar tanto en temperatura como humedad y le dio olas de calor a los mosquitos. Y entonces la línea de arriba es la simulación de las olas de calor con los datos tomados de Conagua para el estado de Morelos, para la ciudad de Cuernavaca, y abajo es nuestro testigo. Y rápidamente les puedo decir qué pasa esto. Efectivamente, parece ser que no hay un efecto muy notable en lo que dice es la prevalencia de la infección, pero vean la supervivencia del mosquito. En el de arriba, ustedes van a ver a los mosquitos que son infectados y están sometidos a una ola de calor. Vean ustedes qué pasa y llegan a sobrevivir hasta 17 días, mientras que los que no sufren la ola de calor sobreviven alrededor de 10 días. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el mosquito, esos 16 días, esta extensión de tiempo, va a buscar siempre transmitir la enfermedad. Va a ir a buscar una persona para tomar sangre. La hembra lo que quiere es poner huevecillos, pero en este proceso va a poner definitivamente, va a poner el virus que va a atravesar por la glándula salival. Entonces, lo que hemos notado es que hay un proceso de extensión muy importante la supervivencia del mosquito ha sido fundamental para poder pensar en que pueden seguir transmitiendo. ¿Qué hay acerca de la distribución de los vectores infectados? Esto lo hemos estado haciendo en colaboración con Senaprece y son datos del doctor Jorge Sime. Y ven ustedes lo que ha hecho Senaprece es que nos proporcionan pools, grupos de mosquitos de regiones endémicas de dengue en México. ¿Okay? Nosotros hemos procesado alrededor de 10,000 pools, 11,000, y hemos encontrado tanto número de mosquitos hembras y machos, me voy un poco más rápido, y lo importante a final de cuentas es esta gráfica. ¿Okay? Vean ustedes la cantidad de mosquitos o de pools que hemos encontrado positivos a dengue, a Zika y a chikungunya en el estado de Chiapas, principalmente en colectas que se han hecho en Tapachula, en todo ese corredor migrante que es fundamental. Entonces, de repente esto que se llama, técnicamente se llama vigilancia entomovirológica, ¿okay? Que es muy importante porque nos podemos adelantar a un proceso de transmisión. Y lo más importante, vean ustedes, por un lado aquí en estos estos circulitos azules representan los pools de mosquitos y a las distintas especies de mosquitos. En el centro ven ustedes Aedes aegypti,
y los distintos años, y las bolitas rojas son estos pools que son positivos a dengue, ¿ok? Vean ustedes cómo se va distribuyendo a través del tiempo, pero también vean en la gráfica del lado derecho, vean particularmente en Chiapas, cómo al principio del año, que empezamos 0, 2, 4, etcétera, a principio del año, en secas, y subrayo secas, porque nosotros ya estamos entrando en proceso de secas, hay mosquitos infectados. Es el momento de hacer las intervenciones, porque si nos vamos a esperar a la época de lluvias, si vamos a estar esperando que los servicios de salud actúen cuando ya tenemos muchos vectores, no nos va a servir. Hay que actuar exactamente como los datos científicos nos están diciendo. Hay que trabajar directamente en época de secas. Como un resumen muy breve, les puedo decir que el cambio climático anticipa cambios en la distribución de los mosquitos vectores en nuestro país. Las olas de calor pueden extender la supervivencia de los mosquitos infectados con la mayor probabilidad de transmisión del virus. Es necesario extender estos estudios al campo y la prevalencia de mosquitos infectados ha incrementado en zonas endémicas. Y no quiero más que terminar diciéndoles qué otra cosa se puede hacer dado que nos estamos enfrentando al cambio climático y a las olas de calor. Los datos muy breves que les estoy presentando es el desarrollo de una estrategia para que el mosco ya no se infecte. Y esta estrategia se llama priming o, en otras palabras, es la vacunación del mosquito. En el Instituto Nacional de Salud Pública estamos desarrollando una estrategia que vamos a utilizar larvas de mosquito, como se ve ahí arriba, que fue parte de la tesis de la doctora Valeria Vargas, en donde si le damos virus inactivo a las larvas, ¿se acuerdan de este ciclo de vida donde el agua es fundamental? Si le estamos dando virus inactivo ahí, el mosquito adulto se vuelve resistente a la transmisión. Es lo que se llama también una inducción de una respuesta adaptativa. Con esto estamos rompiendo uno de los grandes paradigmas de la respuesta inmune, que se decía que los invertebrados, incluso los insectos, no podían tener memoria inmune, y sí la tienen. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Lanz. Les comenté que teníamos un cambio para que se cerrara el simposio con el doctor Ángel Francisco Betanzos. Entonces, presento yo, luego la doctora Valeria y al final el doctor Betanzos. Gracias. Yo les voy a hablar de un proyecto que actualmente tenemos, verán al final, es un proyecto colaborativo entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el Departamento de Inmunología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Voy a hablarles de la contaminación por metales y el vector del virus dengue. Antes que nada, les quiero decir que es tan importante encontrar en este tipo de zoonosis, de infecciones por vectores, factores de riesgo como soluciones. Porque si conocemos cuáles son los factores de riesgo a que el mosco se desarrolle, complete el ciclo de vida, se infecte y transmita la infección, pues entonces también vamos a poder controlar de una manera un poco más realista el problema. Entonces, todos conocemos esto, ¿no? La contaminación ambiental es el problema más álgido que tiene la humanidad en estos días. Hay varios tipos de contaminación. Los contaminantes químicos se producen por contaminantes emergentes, como los disruptores endócrinos. Muchos de estos son plastificantes. La doctora Valeria Vargas les va a hablar de esto. Yo en el último simposio que participé les hablé extensamente de uno, que es el bisfenol A. Los plaguicidas, los metales, hay contaminantes biológicos como virus, bacterias, hongos, parásitos, y los hay físicos como la radiación y el ruido. Desafortunadamente nosotros estamos expuestos a todos al mismo tiempo. Entonces la pregunta es cuál puede en un momento dado pesar más. Quiero comentarles que en general pues, hay un estado de homeostasis en todos los organismos y podemos soportar cierta carga de todo esto. Pero cuando alguno de todos estos componentes rebasa el límite permisible, pues se produce entonces, si no la enfermedad inmediata, sí
el riesgo a padecer enfermedad. Pero bueno, ¿qué es la contaminación? Todos hablamos de la contaminación. Me pareció interesante ponerles ahorita esta diapositiva. No es más que la perturbación del medio que resulta perjudicial para el hombre y su entorno. En general, todos los elementos de contaminación son residuos de actividades realizadas por el ser humano organizado en sociedad. Y en su origen, al menos en gran parte, se debe a todas las actividades inherentes del ser humano, ¿no? Por ahí Margalef decía que padecemos la enfermedad del transporte porque los elementos que ingresan al organismo o al sistema ingresan más rápido de lo que produce su degradación. En la mayoría del caso de los contaminantes químicos, no tenemos sistemas enzimáticos para degradarlos. La degradación, entre comillas, que se produce es por sistemas que tenemos para otra cosa, pero que de alguna manera ayudan a la degradación de estos contaminantes externos. Me voy a enfocar rápidamente en lo que es la contaminación en el aire, porque de lo que les voy a hablar es de nichos acuáticos artificiales. Se ha visto que pues la función más importante de la atmósfera es regular la temperatura de la superficie terrestre y esto se da cuando hay una mayor o menor transparencia de la radiación solar. Desafortunadamente, el incremento de la civilización industrial ha convertido esto, visto como una gigantesca máquina, en la actualidad fabrica 7 veces más bienes de consumo que hace 30 años. Se genera una elevada cantidad de desechos, de los cuales una parte significativa de estos pasa a la atmósfera. Y entonces se produce la alteración más importante de la composición del aire atmosférico y, por ejemplo, los efectos de los que ya habló el doctor Lanz, como el cambio climático. Y bueno, esto es casi lo que todos mundo sabemos, porque se produce contaminación industrial por centrales térmicas, fábricas, por el automóvil, los transportes, y ahorita van a ver la importancia de esto, y por supuesto también hay la contaminación dentro en las casas, que es la contaminación doméstica, que se produce por un montón de cosas. Otra vez, una vez superados los niveles de tolerancia, se pone en riesgo la salud de todo el ecosistema y por supuesto de todas las poblaciones. Bueno, esto nada más es para que vean quiénes o de dónde es donde se ha visto que se produce más emisiones antropogénicas relacionadas con la actividad industrial. Y luego, pues un poco de los metales. Quiero comentarles, los metales en general siempre han sido elementos muy importantes en la homeostasis de todos los organismos. Son moléculas pequeñas que regulan muchas funciones normales del organismo. Casi todos los metales funcionan como coenzimas y ayudan a mantener la estabilidad o la función de muchas de las enzimas que utilizamos en funciones biológicas normales, ¿no? En general, sirven para transportar electrones, para proteínas de transporte de oxígeno. Todos conocemos el papel que tienen la formación de hemoglobina, hemocianina y muchas otras cosas. Entonces, en general, los metales son buenos. El asunto es que se han producido a través del tiempo y con el paso de la revolución industrial muchos otros que con pequeñas concentraciones ya no son tan buenos y puede producir, pues en muchos casos, enfermedad. Sin embargo, la pregunta más importante que nos empezamos a hacer es si en el caso de los vectores, los metales tienen, primero, algún papel y segundo, regulan funciones importantes del vector. En el caso particular de nosotros fue el vector del dengue. Bueno, esto es redundante, la actividad industrial del hombre contamina todo, ¿no? Todas las matrices, aire, agua, tierra, y se conoce que la contaminación, les decía, por metales pesados se encuentra en muchos lugares en concentraciones menores a 1000 partículas por millón. Arriba de eso ya son tóxicos. Los más comunes son el mercurio, el cadmio, el plomo, el cobre, el cromo, el arsénico, que vienen en pues, muchas de condiciones naturales, como lavado de minerales en rocas, cenizas de volcanes. El mercurio, la actividad humana, ¿no? Es la principal causa, y hay otros que pues, han empezado a aparecer por el hecho de
producir gasolinas, por ejemplo, ¿no? Combustibles. Entonces, el efecto de cada metal depende de su forma química, la concentración, solubilidad y movilidad. Bueno, ahí está algunas de las maneras en las cuales podemos ingerir dichos metales, pero también quiero apuntarles que hay varias de estos metales que también pueden viajar y caer a través de la lluvia en diferentes cuerpos o nichos artificiales. Para el caso de la enfermedad humana, se ha visto que la exposición a metales está involucrado en un montón de enfermedades, ¿no? Pero pues, prácticamente todas las pandemias actuales. Sin embargo, todas son, todavía no está muy claro cuál es el papel que desempeñan cada una de estas, pero pueden ver que está involucrado en un montón de enfermedades. Sin embargo, en los vectores, nosotros pues, nos dimos cuenta que nos hicimos la pregunta si es que podría haber algún efecto de los metales, cómo es que se exponen los moscos a los metales, y entonces nos hicimos unas preguntas que van a ver adelante. También es importante que les ponga yo en contexto que los metales interfieren con la función inmunitaria de todos los organismos que tienen un sistema inmune. Como lo dijo el doctor Lanz, los moscos tienen un sistema inmune. Los moscos se defienden del virus, ¿no? Al mosco no le pasa nada con el virus. El mosco nos pasa el virus y entonces nosotros sí nos enfermamos. Pero esta diapositiva es clave porque por acá la pregunta es si el efecto de los metales, si es que tienen algún efecto, es a través de la regulación de la respuesta inmune del mosco. Esto es para decirles que lo hacen, todo lo que le hacen los los metales al sistema inmunitario lo hacen a través de vías particulares de señalización y estas vías se ven alteradas ante la exposición a metales. Esto ya lo comentó el doctor Lanz, nada más es para que vean que ahí hay un mosquito que es el que transmite el vector del virus dengue y pues no solo el dengue, también los otros dos virus que producen Zika y chikungunya. Sin embargo, el dengue parece que es la pandemia más importante. Aquí lo ven, ya lo dijo el doctor Lanz, ¿no? Es causada por un arbovirus, se transmite a las personas por la picadura del mosquito y no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna. Es común en regiones tropicales, subtropicales y eso pues incluye muchísimos de los diferentes estados de la República, ¿no? ¿Qué produce? Pues hay la fiebre del dengue, la fiebre hemorrágica y el choque hemorrágico. El asunto es más importante, produce morbilidad y actualmente pues sí se ha visto que la mortalidad se ha incrementado de manera impresionante. Lo que el mosquito trae es esto, es el virus, ¿no? Es un virus de ARN, que por cierto es primo hermano del virus del COVID, y pues es un virus, digamos, hasta cierto punto muy simple, que es de la familia Flaviridae, ¿no? Y pertenece al género Orthoflaviridae. Bueno, este no es tan importante, no hay vacuna para esto en la actualidad, ya lo mencionó el doctor Lanz, el ciclo de vida, solamente quiero hacer énfasis. Es muy importante que se den cuenta que naturalmente el mosco pues necesita forzosamente ambientes acuáticos y los tiene en un montón de lados de la República. El problema es que de a poco se han producido los nichos acuáticos artificiales y aquí es a donde está el problema grave, porque ahí es donde el virus, el mosco, pone los huevos, desarrolla todo su ciclo de vida que involucra la larva, la pupa, la larva, el mosquito adulto y, por supuesto, una vez como adulto, pues busca maneras de poder alimentarse. Siguiendo con lo que había comentado el doctor Lanz y anticipando que seguramente iba a hablar de todo el asunto de la pandemia del dengue, bueno, esta es la curva epidémica de los casos de dengue en el país en 23-24 y pueden observar que en el año 2024 se ha incrementado de manera pero muy importante la enfermedad y los enfermos confirmados.
Y les decía yo, el problema más serio con nosotros, o al que nosotros nos podemos enfrentar, son los criaderos del mosquito. Todo esto lo ven ustedes en muchas comunidades rurales, pero también en muchas comunidades en la Ciudad de México. El doctor Lanz decía que no, la Ciudad de México todavía no presenta un problema como epidemia, pero sí se han ya reportado casos en alcaldías como Iztapalapa o Xochimilco de dengue, y el asunto es que eso no empiece a introducir una multiplicación del vector, porque entonces sí vamos a tener un problema serio. Bueno, eso ya lo mencionó el doctor Lanz. Esta es otra cosa que es importante. Hay una diferencia entre sexos, está muy parejo, pero en general pareciera que las mujeres se enferman y desarrollan más dengue que los hombres, ¿no? Entonces, rápidamente, en resumen, la contaminación es el problema principal del riesgo a la enfermedad en la actualidad. Los metales pesados son contaminantes ambientales que interfieren con las funciones de todo el organismo. En particular, tienen efectos diferenciales sobre las células del sistema inmune. Las enfermedades transmitidas por vectores son de las más altas en incidencia en el mundo en la actualidad. En particular, el dengue, transmitida por el vector Aedes, es una pandemia mundial. En México, el dengue no ha disminuido, sino que continúa aumentando, y la pregunta más importante, se ha vuelto una epidemia de muy alta preocupación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se está incrementando y no disminuye? Bueno, la pregunta es cómo abordamos el problema, y esto es lo que hemos hecho en estos proyectos que ustedes van a ver a partir del que presentó el doctor Lanz, pues es desde una perspectiva multi y transdisciplinaria y, por supuesto, interinstitucional. No podemos trabajar más en nuestro nicho y estar ahí pensando que nosotros solos vamos a desarrollar estrategias para combatir cualquier enfermedad. Entonces, así lo hemos hecho. ¿Qué estrategia hemos aplicado? Bueno, hemos hecho la aproximación de Ecosalud, ¿no? Como ya les di la definición, planteando el análisis sistémico de las interacciones entre el ambiente, el natural, social y las condiciones de salud del ecosistema, la aproximación de una salud y la biomedicina ambiental, que al final es el estudio de los fenómenos biológicos en los niveles molecular, celular, organísmico y poblacional, desde la visión integrativa con los factores ambientales a los que los organismos se encuentran expuestos. De esta manera creo que es la más adecuada para abordar cualquier problema de salud, pero creo que de las infecciones por vectores es todavía más importante esta estrategia. Entonces, pues ahí estábamos, nos pusimos, llegó la doctora Valeria Vargas a mi laboratorio como postdoc y pues nos hicimos varias preguntas, ¿no? Uno es saber cuáles son los niveles de referencia de metales pesados presentes en hábitats acuáticos artificiales. No hay absolutamente ningún lado que hay como metales en esos hábitats acuáticos y ahí es importante, puede venir del suelo por los polvos o puede venir del aire que cae y se deposita en estos nichos acuáticos artificiales. Luego, la otra pregunta es, pues, ¿cuáles son los niveles de metales pesados en las distintas etapas de desarrollo en los mosquitos? También quisimos examinar la relación entre la concentración de metales pesados en las diferentes etapas de desarrollo de los mosquitos y al final estimar estas concentraciones en ambos sexos de dos vectores, tanto Aedes aegypti y el otro Aedes albopictus. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la doctora Valeria Vargas hizo un muestreo en varias partes en una parte del estado de Guerrero. Ahí tomó moscos adultos, larvas, tomó también pupas y se hizo la extracción de todos los metales, haciendo una extracción particular, y luego se midieron los metales en un espectro de absorción atómica. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, primero se hizo el peso seco de todos los organismos y encontramos que primero si era posible obtener una cantidad, pues digamos, razonable para poder medir los metales y se hizo esta extracción y entonces encontramos de manera interesante que todos
absolutamente todos, tanto larvas como pupas y como mosquito adulto, igual que los nichos artificiales, tenían la presencia de 9 metales pesados. Es impresionante ver la concentración que tiene, porque no son concentraciones bajas, y estamos hablando de diferentes estadios. Como pueden ver, observar en esta gráfica, ahorita les digo cuáles metales son. Las concentraciones difieren dependiendo de si eres larva, si eres pupa, si eres adulto, ¿no? Y dependiendo si estás en el nicho acuático artificial, si es la parte superficial o si es el sedimento del mismo nicho. Entonces, acá podemos ver fíjense, los metales que detectamos fueron cadmio, plomo, níquel, cromo, fierro, cobalto, magnesio, manganeso, zinc. Muchos de estos se producen o los llevan los combustibles. Entonces, si ustedes recuerdan, el nicho acuático artificial no está en contacto con cuerpos lúteos naturales, sino viene y se forma por la caída de agua pues cuando llueve, ¿no? Entonces, por eso decía el doctor Lanz que la época de lluvias es crítica. También podemos ver en esta diapositiva que está acá que hay diferencia entre la absorción de los metales de machos y hembras. No los voy a aburrir más con diapositivas correlativas, son varias, ¿no? Esto es para que vean que hay una correlación entre cada estadio y cada metal, pero parece que los más importantes en cuanto a correlación positiva, pues son el cromo, el cadmio y el fierro, por ejemplo, ¿no? Esto es con la pasada era en este es el sedimento, del cuerpo acuático, y pues bueno, si hacemos diferentes correlaciones, ustedes podrán ver que hay correlaciones positivas y otras que no tienen nada que ver. Y les digo, cadmio, cobre y zinc son los más importantes. Bueno, los dejo con que la primera es que los nichos acuáticos artificiales presentan concentraciones altas de metales pesados, 9 metales pesados, que todos provienen de actividades antropogénicas. Esa es la más importante. La siguiente es que se presentan concentraciones diferenciales en cada estadio de vida del mosquito, y esto también es importante, porque al final parece que no son acumulativas. Y para cerrar, pues quiero comentarles que este es un proyecto interdisciplinario, transdisciplinario, interinstitucional que involucra gente del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, la doctora Rocío García, la doctora Karen Nava, al Instituto de Investigaciones Biomédicas, la doctora Valeria Vargas, un servidor, y al Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Humberto Lanz, el doctor Jorge Sime, y la doctora Claudia Garay, que también es del Instituto de Investigaciones, y bueno, las instituciones que hasta ahorita nos han fondeado el proyecto, CONACYT de Gapa y el nuevo y al parecer extinto CONACYT. Gracias. Bueno, me quedo aquí nada más para darle a la doctora. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación por parte de la Academia Nacional de Medicina y también por el doctor Jorge Morales de haberme invitado en esta plática. Bueno, como verán, pues ya platicamos de varios factores de esta triada One Health, en el cual está implicado el ambiente, los vectores y pues la vida en torno, ¿no? Y actualmente pues estamos hablando ya no solo cambio climático, hemos hablado de la contaminación de metales, pero algo muy importante y que actualmente nos encontramos es la presencia de plásticos. La contaminación actual que se encuentra en nuestro planeta en general son los plásticos y es el más representativo de todos los contaminantes en diferentes niveles, tanto a nivel acuático, aire y suelo, ¿no? Y esto ha implicado un impacto muy importante. Actualmente existen varias islas de plásticos presentes en nuestros océanos. Y estos plásticos, estas islas pueden ser del tamaño de
Francia, ¿no? Imagínense el impacto tan grande que estos plásticos están en disposición en todos los océanos y a su vez este cambio climático y la acidez de los mares ha permitido que se liberen sustancias muy importantes que se le llaman plastificantes. ¿Y qué es esto de plastificantes? Seguramente lo podrán relacionar pues con el bisfenol A. Los plastificantes lo que son sustancias necesarias para poder moldear y darle rigidez a estos plásticos que generalmente consumimos. Lamentablemente, el mal uso de estos plásticos ha permitido que esté en contacto con nosotros. Y como les presento en esta diapositiva, el bisfenol A, que es el más estudiado y el más reconocido que actualmente se utiliza, se ha visto que no tiene solo implicaciones a nivel de salud, principalmente por ser un disruptor endocrino, sino también se ha visto que está relacionado en romper toda esta homeostasis que conlleva toda la red neuroinmune endocrina. Entonces aquí no solo nos estamos llevando en la parte endocrina, sino también nos estamos llevando en la parte neurológico e inmune, ¿no? Entonces como ustedes sabrán, pues estas redes están interconectadas, ¿no? Entonces la presencia de estos contaminantes ha causado grandes impactos en la salud humana y en algunos modelos también de estudio se han utilizado para poder evaluar qué efectos realmente estamos teniendo y relacionando enfermedades que actualmente estamos expuestos, ¿no? Y algunos de los efectos que se han visto el bisfenol A ha sido, pues, evidentemente, órganos sexuales relacionados con la parte endocrina, que puede ser el cáncer mamario, prostático, cáncer de pulmón, porque, ojo, el bisfenol A también se encuentra en el aire. ¿Cómo es posible esto? Pues evidentemente, pues estos plastificantes que no tienen un buen uso o no una buena gestión de estos residuos que se encuentran en el aire, la incineración de estos plásticos ha causado que estas partículas del bisfenol se asocien al polvo o otras partículas que puedan estar expuestas también en la parte aérea. Entonces, es bastante preocupante esta parte y por eso es que se ha visto que está asociado con algunos cáncer de pulmón. Por otra parte, pues sí se ha visto también cáncer de hígado y también una parte muy importante es que estos compuestos tienen una alta afinidad lipofílica, por lo tanto, hace que se unan a cuerpos grasos o tejidos adiposos. Entonces, ha estado muy relacionado con otras enfermedades degenerativas como la diabetes mellitus y entre otras enfermedades cardiovasculares. Y, por otro lado, pues hay diferentes vías de exposición, que es realmente alarmante. Por un lado está la ingesta, en el consumo de alimentos donde están empacados estos compuestos y nosotros los ingerimos, a su vez también, como les digo, en el aire, los estamos respirando constantemente y también en el contacto, porque también en contacto podemos encontrarnos estos compuestos. Y por otro lado, muy importante, resulta que solo este efecto no solo es de vía directa, sino también se puede transmitir vía transplacentaria. Y esto puede tener efectos en la progenie. Entonces, si se dan cuenta, es un escenario bastante preocupante de esta exposición y las vías en las cuales nos encontramos expuestos, ¿no? Y resulta que esta exposición y estos efectos no solo están dados en los humanos, también se ha visto en otros organismos que podían estar expuestos. Y aquí es donde entramos en el área de los vectores. Resulta que, como ya lo han comentado el doctor Jorge Morales y el doctor Lanz, evidentemente los nichos acuáticos que actualmente se encuentran los moscos ha cambiado. Anteriormente, estos nichos acuáticos estaban más bien asociados a charcos de agua, axilas de árboles, bromelias, entre otros cuerpos naturales. Pero ahora, por la actividad antropogénica y este mal uso de los residuos, esto ha cambiado completamente y ha favorecido ahora más la disposición de crear nichos acuáticos, criaderos, en el cual aumenten las poblaciones naturales de mosquitos y esto evidentemente se ha desbordado, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es preguntar, bueno, si es que estos nichos acuáticos han cambiado, ¿será que este compuesto, el bisfenol A, esté presente en estos nichos acuáticos? Y cabe mencionar, decirles que, bueno, ya lo vieron, ¿no? El ciclo de vida de este vector
en general de los vectores en mosquitos, pues resulta que es mayormente acuático, ¿no? El tiempo de desarrollo es completamente acuático y solo la parte adulta es aérea. Por lo tanto, nos hicimos la pregunta si efectivamente había bisfenol A. Entonces, lo que hicimos en este proyecto fue hacer colectas en sitios endémicos de alta prevalencia de dengue, lo cual nos ha ayudado a ver qué tanto, si es que hay, cuánta concentración de bisfenol A están presente en estos nichos que a su vez están expuestos los moscos a estos compuestos. Y pues la sorpresa fue que en realidad no son tan altas las concentraciones de bisfenol como lo vemos en la gráfica. Hay diferentes recipientes y dependiendo del recipiente puede ser la exposición en la concentración de bisfenol, ¿no? Si se dan cuenta, diferentes productos que actualmente se utilizan se encuentran en estas altas concentraciones. El rango que se encontró de estos nichos es de 0.017 miligramos por litro, lo cual pues no se nos hizo tan catástrofe, ¿no? Pero, ojo, en este tipo de contaminantes lo importante no es la concentración, sino es la exposición crónica que tenemos a estos contaminantes. Por lo tanto, pues bueno, hicimos nuestro trabajo con este mosquito, que es el principal vector del virus dengue, pero no solo del dengue, resulta que es el vector de muchas enfermedades que actualmente se encuentran en México y que en realidad solo nos estamos concentrando en una sola parte, que es el virus dengue, pero no, este mosco lleva realmente un buen séquito de virus, ¿no? Entonces, lo que hicimos es que ya una vez haber detectado cuál era la concentración que actualmente se encuentra en los nichos acuáticos, el bisfenol A, hicimos un gradiente de concentración, porque puede ser que en realidad el mosco tenga la capacidad de tolerar más cantidades de bisfenol de las cuales nos estamos viendo en estos nichos. Pero no, resulta que sí, efectivamente, pues hay un grado de tolerancia a la exposición al bisfenol. Entonces, al momento de darnos cuenta que esta concentración tiene un umbral de tolerancia debido a que tiene efectos endocrinos, no permite que se desarrolle el mosco. Pero, ¿qué pasa entonces a dosis bajas? Que es la que nosotros encontramos. Entonces, lo que hicimos fue exponer a diferentes concentraciones al mosquito, bueno, el estado larval del mosquito. A lo largo llevamos y cuantificamos el porcentaje de pupación, el porcentaje de emergencia, es decir, de pupa adulto, cuántos de estos llegan, si afectaba el peso corporal del mosquito, la proporción de sexo, ojos que esto es muy importante porque la hembra es la que transmite el virus, pero pues el macho también tiene un papel muy importante. Por otra parte, ¿qué tantos huevos está oviponiendo? ¿Qué tantos huevos, si esto está favoreciendo el que ponga más huevos o no? Y no solo si los huevos lo está poniendo, si estos son viables, ¿ok? Entonces también nos vimos en esa parte y por otro lado la parte de la respuesta inmune, porque como lo acaba de comentar el doctor Lanz y el doctor Morales, efectivamente los moscos tienen su propia vía de respuesta inmune antiviral. Y aquí es donde pues, voy a hablar un poco más al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que empezamos a ver es que en el caso del proceso de pupación, es decir, de pasar de larva a pupa a concentraciones con bisfenol o sin bisfenol, parece ser que en realidad no le afecta. El porcentaje es muy similar. Pero, ¿qué pasa? Cuando pasa de pupa a adulto, resulta que los mosquitos que tienen mayor concentración al bisfenol A, hay una menor emergencia de los moscos, es decir, que lleguen a la etapa adulta. Entonces, esto parece genial, ¿no? Pareciera que el bisfenol, pues al contrario, parece que beneficia, ¿no? El que tengamos presencia de este disruptor endocrino y evita que emerjan más. Pero no, resulta que esto no es así como parece. Después vimos la proporción de sexos. Parece ser que en la proporción de sexos no hay cambios, el porcentaje es muy similar y también en el peso de los moscos, el peso es muy importante porque un mosco tenga un buen peso, aunque no lo crean, esto nos da un indicativo que es un mosco viable, sano y por lo tanto va a transmitir, puede ser capaz de transmitir la enfermedad de dengue, ¿no? Entonces, pues bueno, en este escenario pues estábamos tranquilos. Pero, ¿qué pasó? Resulta que cuando quisimos ver el efecto del bisfenol sobre la ovoposición, es decir, el número de huevos que deposita, resulta que disminuye. No, pues todo muy padre, ¿no? Dijimos, qué genial, hay menos huevos, están emergiendo menos, pero sin embargo,
estos huevos que encontramos que eran menores, resulta que todos eran exitosos. Es decir, ok, ponen menos huevos, pero ¿qué pasa? Que todos son viables. Entonces, el hecho de que haya pocos huevos no significa que vaya a ser un control para controles poblacionales de mosquitos, ¿no? Entonces, pues bueno, después evaluamos la respuesta inmune. Como les digo, los mosquitos tienen sus propias vías de respuesta inmune, y aquí hablando un poco en la parte análoga a lo que vemos en los vertebrados, los mosquitos también tienen su vía de respuesta de RNA interferente y también de la vía TOL, que sería el análogo a los TLRs en vertebrados, ¿no? Entonces, evaluamos cómo es que cambiaba las expresiones o el perfil de expresión de los genes involucrados en estas vías, y lo que nos sorprendió fue que mosquitos que fueron… Aquí lo que hicimos fue evaluar machos y hembras, y lo que vimos es que en las hembras observamos que el Dicer, que es un gen de la respuesta del RNA de interferente, vimos que hubo una disminución. En Relish, que es un factor de transcripción de la vía TOL, observamos que había una disminución de este. En defensina y cecropina, lo que observamos es que hubo un incremento cuando estaban expuestos a estas concentraciones, ¿no? Y esto era sin que tuvieran una alimentación sanguínea. Es decir, solo el hecho de haberlos expuesto con el bisfenol A modificó los perfiles de expresión de estas partes de la respuesta inmune antiviral del mosquito. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le damos una alimentación sanguínea? ¿Cómo se cambiaría este escenario? Y resulta que las hembras, que son las que se alimentan de sangre, a tiempos cortos, a 3 y 7 días, es decir, los tiempos en el cual el virus ya se replicó, pudiera que ya se hubiera replicado en el mosquito, en estos tiempos nos enfocamos y vimos que efectivamente, pues en el caso de vago, que es el análogo al interfenol en vertebrados, resulta que vago observamos también un incremento de la expresión. Dicer, que también, les digo que también hubo una disminución, cuando hay alimentación sanguínea, aumenta. En el caso de REL1 y Cactus, REL1 les decía que era factor de transcripción y Cactus es el inhibidor de la vía, resulta que también se ven exacerbados cuando están presentes con el bisfenol A. Entonces, ante este escenario, pues evidentemente pareciera no solo está afectando el proceso de desarrollo, en el cual está retrasando el desarrollo de los mosquitos y aparte la emergencia de los moscos se ve disminuida, sino también estamos viendo que hay un menor número de oviposición, pero estos huevos están siendo viables, ¿sí? Por lo tanto, el mosquito se está adaptando a estos contaminantes sin ningún problema. Y aparte, estamos viendo que no solo en la parte del desarrollo está teniendo un efecto, sino también estamos viendo que en la parte de la respuesta inmune ante una infección que probablemente pudiera pasar a lo largo de estos mosquitos expuestos al bisfenol, pudiera estar modulando y por lo tanto haciendo o más susceptibles o más resistentes al virus dengue, ¿no? Y esta es la parte en la que nosotros nos estamos centrando ahora, es qué pasa ante un escenario cuando estos mosquitos no solo están expuestos con el bisfenol, sino también están siendo infectados con virus dengue, ¿no? Y probablemente esta es una de las razones por lo cual esta plasticidad que tiene este mosquito ha permitido que tenga una gran capacidad de tolerar estos contaminantes y seguir transmitiendo el virus dengue en la población. Entonces, una de las preguntas que nosotros pensamos cuál es el mecanismo por el cual se está modulando la respuesta inmune y la parte del desarrollo ha sido en esta gráfica que les muestro en la parte inferior. Resulta que el mosquito también tiene una hormona igual que el estrógeno y esta se llama edixona. Y la edixona precisamente no solo modula el desarrollo del mosquito, en el caso de pasar de pupa a adulto o de larva a pupa, sino también puede utilizarse como un complemento para unirse a ciertas zonas específicas de transcritos que promueven genes tempranos que a su vez van a estar relacionados con la respuesta inmune y con factores reproductivos. Entonces, aquí es el bemol. Si entonces la hormona edixona está compitiendo con el bisfenol A en este receptor que justo está modulando todas estas vías de la respuesta inmune y del desarrollo,
probablemente es que estemos viendo el mecanismo por el cual está jugando este papel el bisfenol A. Entonces, pues ya al final, además les quiero mostrar, ya voy a terminar, les quiero mostrar que este trabajo ya se publicó recientemente, ha sido muy bien recibido en la comunidad académica y pues nada más me queda agradecer principalmente al Instituto de Investigaciones de Biomédicas de la UNAM por haberme recibido y haber hecho mi estancia postdoctoral ahí, todos el gremio y pues en miembros de este laboratorio, y principalmente también al Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, con el laboratorio del doctor Humberto Lanz, que es quien nos permitió, nos provió estos mosquitos, y pues también con la asesoría del doctor Jorge Sime Castillo, y pues todo un grupo de colaboradores y alumnos de maestría y de licenciatura que han ayudado que este proyecto siga en pie. También, evidentemente, agradecer a la UNAM, a DEGAPA y a CONACYT por haber financiado este proyecto. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos y cerramos con broche de oro con la plática del doctor Ángel Francisco Betanzos Reyes, también del Instituto Nacional de Salud Pública, control sostenido del virus del dengue. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho a la Academia la invitación y sobre todo la invitación al doctor Morales, esta oportunidad para poder presentar esta estrategia que estamos trabajando en el municipio de Cuernavaca, Morelos. Es una estrategia que busca precisamente una alternativa para el control, la prevención y control sostenido del dengue. Es un problema que ya han comentado aquí el doctor Morales, el doctor Humberto Lanz, la doctora Valeria, y un poquito para comentar la situación de la transmisión del dengue a nivel Latinoamérica y México es hacia el incremento sostenido y hay oscilaciones o olas de brotes anuales cada 3 o 5 años en los países endémicos. Y la situación de esos picos epidémicos lo vimos en el 2023 y esa situación también pues, se multiplicó en este año. Ya comentó también el doctor Morales, en este año, a la semana 44, las primeras semanas de noviembre, hemos acumulado una cantidad, el doble de los casos que se habían registrado en la misma semana del año 2023. Entonces, este año ha sido bastante epidémico. La situación del problema, los mosquitos, ya ha comentado, los mosquitos son los que transmiten de persona a persona la enfermedad, el caso del virus del dengue, y estos mosquitos también los transmiten a sus huevos. Hay una transmisión vertical, además de la transmisión horizontal tradicional que conocemos, que se da en la población humana a través de la picadura del mosquito. También el mosquito se contagia o transmite el virus hacia los huevecillos. Y ya comentaron también el ciclo del mosquito, el ciclo de huevo, larva, pupa y emerge el mosquito. Y esos huevecillos pueden permanecer vivos hasta 1 año. Y aun cuando están infectados, estos al emerger ya el mosquito es capaz de transmitir. Ese es un dato muy importante y por eso la importancia de establecer estrategias permanentes de prevención, incluyendo la época no epidémica, que es la época de secas. Entonces, los huevos se depositan en cualquier recipiente que puede acumular agua, ya lo han comentado. Entonces, estos huevos sobreviven. El problema de estos factores importantes que permiten la presencia de criaderos están relacionados con la insuficiencia de servicios sanitarios, deficiente suministro de agua, construcción deficientes, urbanización no organizada, sin servicios, deficiente ordenamiento urbano, deficiente desarrollo social y económico. Y estos son problemas que no son competencia del sector salud, son otros sectores que tienen relación con esta situación. Entonces, el problema requiere una acción transsectorial, tratando de atender esa interacción de los factores, de los componentes que participan en la transmisión, que son los vectores, que ya hemos hablado mucho de los vectores, la comunidad, el virus, y hay una intersección que permite la transmisión, y en un contexto ecosistémico que facilita este proceso, los componentes que participan en la transmisión. Entonces, la prevención es la base del control, eso está muy bien sustentado. Cuando se detecta un caso clínico es porque existen otros asintomáticos, o sea,
prácticamente estamos detectando un 20% y estamos viendo la punta del iceberg en la situación del dengue, ¿no? La solución es eliminar los criaderos de los mosquitos y limitar el contacto con el mosquito para poder también reducir la transmisión. Entonces, la propuesta, y hay mucha evidencia sobre esto, la participación es un proceso relevante para poder contrarrestar los factores que están permitiendo la transmisión a través del saneamiento de criaderos y la protección del contacto con el vector. Hay un proceso y hay mucha información, evidencia de cuáles son los criaderos y qué tenemos que hacer con este tipo de criaderos, ¿sí? Voltear, eliminar, tapar los recipientes que acumulen agua, o también hacer el lavado precisamente por los huevecillos que están pegados en las paredes de los tanques, las piletas, y esos huevecillos son precisamente el origen también de la fuente de dispersión del virus. Entonces, estamos trabajando con apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, una estrategia en el municipio de Cuernavaca, que tiene 4 elementos principales y básicamente estamos enfocados a la acción en escuelas primarias, secundarias y nivel medio superior, con una estrategia que se llama Cooperación Educativa para la Prevención del Dengue, en la cual no se trata de hacer una intervención vertical, sino una intervención horizontal con liderazgo de los docentes, en colaboración con los alumnos y directivos. Ahorita voy a explicar en particular cómo estamos trabajando esta estrategia. Y la participación municipal a través de jornadas de mega descacharrización, que implica la recolección de todos esos cacharros que son criaderos de mosquitos. Y una plataforma de información y comunicación, una plataforma que ilustre dónde está la transmisión y dónde podemos hacer acciones focalizadas para poder también reducir las condiciones para la transmisión. Y el adiestramiento de actores sociales, que son precisamente los gestores precisamente de esta colaboración intersectorial. En la parte de las escuelas tenemos 2 áreas que estamos seleccionando para trabajar, una escuela primaria que tiene 2 turnos, Hidalgo y México. Es una escuela que tiene 18 salones escolares, porque son 3 series de primero a sexto grado, son 18 salones, 18 grados, y el turno matutino. El turno vespertino tiene 12 grupos, son dos series de grados, y también estamos trabajando con las escuelas secundarias, cercanas a áreas que con los datos de Senaprece, de la Secretaría de Salud, son datos que nos dicen dónde está la transmisión persistente y también dónde está la mayor abundancia de mosquitos. En esas áreas se seleccionaron las escuelas y también tenemos otro grupo de escuelas que están en La Lagunilla, una zona vulnerable, marginada. Estas escuelas estamos iniciando, ya llevamos un avance del 70%, basado en compartir los conocimientos sobre el problema del dengue con ejes principales de aprendizaje para las escuelas, que incluye la transmisión de la enfermedad, criaderos, determinantes, prevención y control, el vector y vigilancia entomológica. Esta vigilancia lo estamos realizando con un dispositivo que ahorita les voy a explicar. Todo el proceso incluye una serie de materiales y actividades como una feria de la salud, materiales lúdicos, infografías. Hay un repositorio en la cual esa información la tenemos disponible para que los docentes realicen proyectos escolares con los alumnos y de esa manera también vinculen a los padres de familia. Un proceso alineado a la nueva escuela mexicana, de tal manera que el docente aplica los insumos del conocimiento del dengue para que los niños aprendan, no solamente aprenden sobre el dengue, aprenden ciencias naturales, aprenden estadística y de esa manera se inserta o se incluye dentro del programa académico escolar. Es un proceso de integración en la cual participa el municipio, participan los directores de las escuelas y los docentes obviamente, y hacemos un plan didáctico, un plan escolar, en la cual el docente va a ser el líder de este proceso. Los materiales, tenemos un libro que se llama Participación Escolar, que es un libro que se desarrolló, se preparó precisamente con la colaboración de docentes expertos. De esta manera, el libro está adecuado para que el docente pueda tomar los materiales y pueda también hacer sus proyectos de enseñanza-aprendizaje con los escolares de acuerdo al grado escolar. Incluimos primero y sexto. En el caso de la secundaria también
los 3 grados escolares. Ahorita les voy a explicar también cómo estamos trabajando con las escuelas de nivel medio superior. En la parte de una herramienta que se diseñó también con la colaboración de docentes, una herramienta que es una encuesta que permite hacer una exploración e identificación de criaderos y cuáles son positivos, de una manera en un dispositivo móvil práctico, y está georreferenciado de tal manera que los datos que se registren en ese dispositivo móvil se registran en una plataforma que tenemos en el instituto, y son datos que generan también indicadores. La frecuencia de recipientes, cuáles recipientes son positivos, ¿sí? Y cuáles son los que tenemos que también hacer acciones de control, de tal manera que ese dispositivo, esta encuesta entomológica, lo realizan los alumnos en compañía de sus padres o su mamá y hacen un reconocimiento de cuáles criaderos tienen en su vivienda. Y les da un dato, les dice, bueno, la casa tiene 40% de tus recipientes tienen larva. Entonces, le da una indicación también, bueno, lo que tienes que hacer es saneamiento. Y haces un saneamiento de la vivienda y puedes hacer una verificación a la semana o las 2 semanas con el mismo dispositivo, haces otra revisión y puedes decir, bueno, ya bajó de 40 al 10%. Este instrumento permite tener un proceso de sostenimiento del proceso de aprendizaje, pero también de una intervención organizada, basada en información, y los datos también se registran y se le devuelven a la escuela para que también los datos los utilicen en sus aprendizajes de estadística o matemáticas. Hay un procedimiento para hacer esa exploración, se recomienda que vaya el papá, la mamá, para que reconozca todos los criaderos que están en la vivienda y pueda registrarlos en este dispositivo móvil. Además de este dispositivo, tenemos materiales lúdicos, ¿sí? Se hace una feria escolar con los alumnos de cada grado escolar, con los docentes, para que también vayan reconociendo el ciclo del mosquito y todos los conocimientos que tienen que ver con la transmisión, con los determinantes y este proceso de vigilancia a través del dispositivo móvil. En el nivel medio superior, en los CETIS, hicimos una experiencia en el municipio de Xochitepec. Alumnos en servicio social participaron también en un programa académico de enseñanza-aprendizaje con los conocimientos de los ejes de conocimiento del dengue, y ellos desarrollaron también un proceso de vigilancia a través de ovitrampas. Son recipientes de 1 litro que lo maneja el nivel nacional, los programas de cada estado, para medir el número de huevecillos semanalmente y hacen una media para determinar la abundancia de mosquitos en ciertas regiones del país. Regularmente en todos los estados hay este programa, pero en el caso del CETIS lo realizamos de manera como un programa académico y ellos hicieron esta verificación o esta vigilancia a través de ovitrampas. Y además desarrollaron proyectos académicos de enseñanza-aprendizaje sobre los conocimientos del dengue. En la parte municipal hemos incluido una colaboración para realizar la recolección de los cacharros o residuos sólidos urbanos. Todos estos materiales que pueden almacenar agua y son criaderos potenciales. Esto lo realizamos en colaboración con el municipio y otras dependencias. De tal manera, hay incluso una guía, la mega descacharrización, que sustenta técnicamente la implementación de este tipo de estrategia y lo estamos realizando con el municipio de Cuernavaca. Vemos ahí un mapa donde se observan hexágonos que son las áreas donde mayor transmisión hay en esas colonias, y en esas colonias es donde más se intensifica esas acciones de recolección de residuos sólidos urbanos. Al mes de septiembre se han recogido un total de 744 toneladas de cacharros y sobre todo selectivos, cacharros que son potenciales criaderos para la transmisión o la cría del mosquito. Todas esas estrategias del COPEDEN, que es la Cooperación Educativa de la Prevención del Dengue a nivel primaria, secundaria y nivel medio superior, la mega descacharrización, que son estrategias que vincula la colaboración intersectorial, tienen que estar acompañados de la Rectoría de Salud y se integran los componentes que son promoción de la salud, en la cual puede acompañar esos procesos de trabajo con las escuelas de una manera horizontal, una manera sostenida,
Y la parte del control vectorial también se acompaña con este tipo de estrategias, pero tiene que ser una estrategia de control del vector focalizada, proactiva, estacional, escalonada, de acuerdo a la intensidad de transmisión. Hay mucha información muy importante que tiene el programa, que no solamente es la situación de vigilancia de casos, sino también tiene la vigilancia entomológica. Y esa información nos permite también tener una decisión para orientar dónde tenemos que hacer más acciones de mayor intensidad. Y el otro componente precisamente es la vigilancia e información, pero una información aplicada. Y no solamente para ubicar o focalizar acciones, sino también para que sirva como un mapa o como una información para poder hacer la logística, sobre todo en las rutas de mega descarcelación, como también de ubicación de las escuelas prioritarias que se tienen que integrar al programa. Tenemos también en la parte de adiestramiento un curso que se está desarrollando a finales de este año, lo vamos ya a culminar, con un primer grupo de 25 actores sociales que son desde directivos de salud de los municipios, docentes, personajes claves para poder dar un curso, digamos, presencial que nos permita después diseñar un curso virtual libre. El próximo año este curso va a ser libre, va a tener, digamos, los elementos de esta estrategia de participación municipal, del COPEDEN, la estrategia escolar y la mega descarcelación, de tal manera que podamos tener promotores para extender y escalar esta estrategia de control sostenido del dengue. En el grupo no tengo la lista de todos los que están colaborando en esta estrategia, pero está en el CISEI el doctor Mario Henry, también del grupo también Humberto Lanza ha estado también de una manera vinculado con nosotros. Y hay un grupo también de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que está colaborando con nosotros. Tenemos a Tania Mejía, que está haciendo su postdoctorado con nosotros. Y hay incluso personajes, actores sociales del municipio de Cuernavaca que han sido clave, pues, que nos han permitido lograr implementar esta estrategia. Y esperamos que esta estrategia podamos escalar a otros municipios. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues agradecemos la intervención de todos los ponentes y abrimos el micrófono para dudas, preguntas, comentarios que tengan. Buenas tardes, soy Naón Méndez, académico, y me gustaría, antes que nada, felicitarlos por el simposio, realmente muy informativo de lo que se está haciendo en México y con información pues muy interesante. Felicidades. Por otro lado, me quedé con la duda si en México se está utilizando las vacunas que hay para dengue, porque no escuché ningún comentario al respecto. Y si particularmente en el área de Morelos, porque ahí es donde trabaja más el Instituto de Salud Pública, ahí se ha empleado y qué resultados han tenido. La otra es, aparte de las vacunas, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes identificados en nuestro país? Porque pues sabemos que los virus, por ejemplo en la pandemia del COVID, pues hubo comorbilidades de la gente que adquirió el virus, que los hizo susceptibles y que tuviesen también una evolución distinta a los que no tenían esas comorbilidades. ¿Aquí se han hecho algo al respecto? Muchas gracias. No sé, a ver, el doctor Lanz, con respecto a la vacuna, que ya lo habíamos platicado. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor. Sí, efectivamente hay varias vacunas que están en prueba y algunas que incluso han salido de manera comercial, pero no tienen toda la protección que se necesaria. Además, para colmo hay algunas que si no se tiene un antecedente, un conocimiento previo de que el individuo haya estado en contacto con el dengue, pues sí puede ser peligroso. Entonces, y sobre todo niños. Entonces sí, efectivamente hay una serie de vacunas que incluso se venden y están autorizadas, pero
¿Por qué decimos que no hay una vacuna? Porque realmente no tenemos una vacuna protectora en estos momentos y que además se esté distribuyendo por el sector salud, que seríamos, lo más importante, a la población mucho más vulnerable, ¿no? Ahora, cofactores que pudieran estar afectando la transmisión son muchos. Precisamente algunos de los que mencionaba el doctor Jorge Morales o Valeria en su presentación, pues sí son las condiciones ambientales y elementos muy particulares de los contaminantes que pues son probables, digamos, catalizadores de estos procesos que apenas se están investigando. Pero, contrario a algunas otras enfermedades que están asociadas con la pobreza, déjenme decirle que es muy democrático el dengue, ¿no? Y el mosquito es muy democrático porque realmente se mete en cualquier parte. Y muchas de esas enfermedades, no me refiero exclusivamente en el caso de Aedes aegypti y dengue, sino por ejemplo la enfermedad de Chagas transmitida por los teratominos, por las chinches besuconas, de repente se encuentran en zonas de clase media alta o casas muy buenas construcciones y que pues obviamente no tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con muchos elementos. Por un lado, la desinformación, la actuación muy lenta de las autoridades cuando se les avisa, los procesos educativos. Lo que presentó el doctor Ángel Betanzos es simple y sencillamente maravilloso, pero lo están haciendo en dos sitios, en dos escuelas, ¿no? ¿Qué pasaría si todo esto se pudiera hacer a nivel nacional? ¿Qué pasaría si esta educación, estos ejemplos adaptados a las condiciones de cada municipio, etcétera, etcétera, se pudieran llevar a cabo? Entonces ya estaríamos hablando de otro tema. Sí, es multifactorial y difícil encontrar exclusivamente un punto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta, si me permiten. Pues en la última conferencia me llamó mucho la atención todos estos programas que están llevando a cabo, efectivamente, como se comentaba, en escuelas y ahí también en combinación con los papás, con los familiares, pero sí tendría que verse si esto es replicable para todo el país o para otros estados, por lo menos donde es más prevalente este tipo de infección. ¿Sí han hecho algún estudio al respecto o nada más en Morelos? No, ahorita le paso el micrófono al doctor Betanzos. Eso sería formidable. Lo que se está buscando es tener un modelo, digamos un prototipo en lo que estamos trabajando ahí en Morelos, particularmente por el recurso que tenemos, nos permite nada más trabajar en estas, son 3, 4 escuelas, incluyendo la escuela primaria, secundaria y nivel medio superior, y son modelos que nos han permitido también perfeccionar la estrategia. Y lo que se está buscando, con todos los materiales, tenemos todo sistematizado, de tal manera que si hay una oportunidad para escalar a otras regiones, a otros municipios, o inclusive, como usted comentaba, a nivel nacional, podemos dar todos los elementos para poderlo replicar. Aquí lo que se está buscando es ir creando, construyendo una cultura, pasar de la situación pasiva a una situación reactiva, que la población sea más activa, que tenga una cultura de entendimiento del problema y pueda también trabajar y participar precisamente donde está el origen de la presencia del mosquito, los criaderos, ¿sí? Con un saneamiento es muy fácil decir, bueno, hay que sanear, pero ¿cómo podemos lograr que la participación, la comunidad, la población comprenda el problema y pueda participar en acciones? Sí, eso sería, tenemos toda la información para poder hacer el escalamiento a otras regiones, y pues eso sería una oportunidad. Estamos tratando también, tenemos una vinculación con la Secretaría de Salud y están en un proceso de diseñar la estrategia de control del sexenio con respecto a dengue. Estamos tratando de ver si nos toman en cuenta para poder insertar esta como una política ya de salud, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta de la gente conectada, el doctor José Jalabe. Por favor, doctor.
Gracias. Bueno, muy interesante la plática, los felicito. Yo nada más quería comentar dos situaciones. Una en relación a las vacunas. Efectivamente, ya tenemos a nivel comercial en México 2 vacunas. La de Envaxia, de Sanofi, que cubre a los 4 serotipos, y la Qdenga, de Takeda, que también cubre a los 4 serotipos. Y en efecto, no hay que ponerla en forma indiscriminada. El problema, el problema del dengue es cuando uno tiene dengue, casi siempre la primera situación cuando lo pica el mosquito es un dengue que dura 3, 4, 5, 6, hasta 7 días y no pasa más allá. El problema es con el segundo piquete, en donde puede venir el dengue hemorrágico y el choque del cual ustedes muy bien hablaron. Entonces, por eso es que si se pone la vacuna a toda la población en general, efectivamente puede ser peligrosa, porque con un segundo piquete puede actuar como un dengue hemorrágico a estos pacientes. Esta vacuna ya la estamos recomendando nosotros, los clínicos, a la gente que serológicamente ya tuvo un episodio de dengue. Y entonces, en estos casos, sí se puede poner esta vacuna. No está recomendada en niños y muchos pediatras desafortunadamente la están poniendo. La Organización Mundial de la Salud propone que se ponga entre los 9 y 45 años de edad a la gente que haya tenido previamente dengue. Y una pregunta después de esto es que hace muchos años, en los años 80, en Tuxtla Gutiérrez, hubo una fábrica, había un problema con el gusano barrenador, no sé si ustedes recuerdan, y este gusano barrenador lo que hicieron fue poner con Estados Unidos, México y no estoy seguro si Canadá también, pusieron lo que le denominaron en Tuxtla Gutiérrez la fábrica de moscas. Entonces agarraban a las larvas de este gusano barrenador de las moscas, las radiaban y los soltaban en helicópteros para que se aparearan con sus parejas mosquitos, ya sea femeninos o masculinos, y tuvieran después otros mosquitos barrenadores estériles. Yo pregunto, ¿hay alguna estrategia relacionada con esto en función al Aedes aegypti, al mosquito con las larvas que ustedes ya tienen? Gracias. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Efectivamente, se están haciendo estudios e investigaciones en el Centro Regional de Investigación Salud Pública en Tapachula, que pertenece al Instituto Nacional de Salud Pública. Se están haciendo estudios para esterilizar mosquitos por radiación, mosquitos machos. El problema es la cantidad de mosquitos que se necesitan liberar para que sea una estrategia sostenida. Entonces, de que se puede, pero es muy, muy compleja. La otra que se está utilizando es una bacteria que se llama Wolbachia, y esta bacteria puede convertir al mosquito, o depende de la cepa que se esté utilizando, puede volverlo estéril, o también puede interrumpir la transmisión del dengue en las hembras. Y ha habido dos problemas que se están enfrentando en la actualidad. Uno, precisamente el cambio climático está forzando a muchos mosquitos, están cambiando lo que nosotros llamamos el fenotipo y se están volviendo simple y sencillamente, aunque tengan la bacteria, pueden seguir transmitiendo. O sea, hay un problema que no se ha medido muy bien y el efecto Wolbachia puede desaparecer. Y el otro es que el otro vector, que todavía no sabemos el peso que pueda tener este vector en la transmisión, que es Aedes albopictus, es resistente a la Wolbachia. Entonces, el problema está que, bueno, pues parcialmente se puede solucionar el problema con Aedes aegypti, siempre y cuando el cambio climático nos permita hacer correctamente estas intervenciones de campo, pero está todavía el efecto o dejamos a Aedes albopictus presente en todo esto. Precisamente es una de las razones por las que estamos tratando de desarrollar lo que nosotros llamamos la vacuna para el mosquito. Gracias, doctor. Nada más completar, comentar un poquito. Sí, el control biológico es algo que se ha tratado de hacer en el mundo para un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, en ningún lado ha sido exitoso. Y la otra cosa es que también se piensa utilizar la estrategia esta de inyectar fagos, ¿no? Otros virus que no son infectivos para que trate de compensar al infectivo y entonces igual soltar mosquitos con este fago que se reproduzcan, pero esos problemas que comentaste son ciertos, ¿no? Y la otra del cambio climático, pues que se introducen nuevas especies, ¿no? Y esas especies en mosquitos pues se reproducen muy rápido, se recombinan muy rápido, ¿no? Y ahí venía la otra, que puede haber fenotipos de mosco que pues no son el típico Aedes aegypti o el otro, ¿no? Y puede estar recombinados ya.
Entonces está muy difícil este asunto con los vectores. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias, Lourdes Arriaga, académica. Muchas gracias por este simposio. Tengo varias preguntas. Uno para la doctora Vargas. En lo que ustedes analizaron, están controladas estas condiciones y solo están los contaminantes, en este caso BPA, con estas formas más jóvenes de los mosquitos. Pero hay evidencias de su grupo o de algunos otros que trabajan en el tema de más cercanas a lo que pasaría en las pozas de crianza, cualquiera que éstas sean, donde los mosquitos, las larvas de los mosquitos claramente no son las únicas que estarían interactuando, y muchas veces ese control tiene que ver con que unas se comen a las otras y demás, y si tienen idea de si estos contaminantes pueden tener efectos que favorezcan que se logren estos mosquitos. Estoy pensando en estas cuestiones que se empezó a ver en diferentes organismos del zooplancton, donde son mucho más eficientes en la velocidad y se les escapan, y entonces empiezan a prevalecer especies que no deberían. ¿Esto también pasa con estos contaminantes? Sí, muy buena pregunta. Justo es algo de las cosas que simplificamos realmente en un experimento en laboratorio. Evidentemente tenemos que simplificar un ambiente multifactorial, que justamente hemos estado hablando lo que conlleva esta enfermedad, y pues evidentemente el mosquito, ¿no? Y sí, efectivamente se ha visto que los nichos acuáticos no solo está presente el bisfenol A, ¿no? Evidentemente está el bisfenol A, hay metales pesados, hay microorganismos, fitoplancton, algas, que efectivamente es parte del nicho y del microambiente que requiere una larva para poder desarrollarse y llegar a adulto. Si no tiene estos componentes, la larva no se desarrolla, ¿no? Entonces sí, precisamente uno de los trabajos, me parece que en Estados Unidos, lo que vieron es que efectivamente las microalgas que se encuentran en estos nichos acuáticos reabsorben estos plastificantes, y al momento de que el mosquito, bueno, en este caso la larva, se alimenta de esas algas, se vio acumulándose estos compuestos. Esa es la idea por el cual probablemente es como logra la larva introducir este compuesto, y aquí lo más importante es que no lo desecha, que ese es otro factor, que estamos viendo que puede ser que se alimente, ¿no? Y ya simplemente lo desecha como cualquier compuesto, porque tiene sus procesos, el propio mosco tiene todavía sus mecanismos de destoxicidad. Entonces, se ha visto que sí logra desintoxicarse, pero muchos de estos compuestos se quedan almacenados en el cuerpo graso del mosco. Entonces, esto cuando ya llega adulto, efectivamente estos efectos se ven repercutidos ya en estado adulto, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay varios factores que no se ha considerado, pero vaya, es de los primeros bosquejos que hemos estado viendo. Efectivamente no sabíamos ni siquiera qué concentración realmente había, ¿no? Porque, bueno, algo que ya no, por el tiempo ya no me dio tiempo de hablarles, pero las concentraciones de bisfenol A que se ha encontrado en humanos son mucho más altos. ¿Sí? La exposición que se encuentran en los cuerpos de agua son más altos de los que realmente encontramos en los nichos. Entonces, no teníamos realmente un panorama, y lo que nosotros esperábamos es que los niveles fueran más altos. Pero sí, efectivamente, los moscos también tienen su umbral de tolerancia, como todo organismo. Toleramos, pero aquí la cuestión es la exposición crónica que hace que esto se acumule y que a su vez ya tengan efectos en su respuesta inmune y desarrollo. Muchas gracias, doctora. Mi otra pregunta, si es factible, es para el doctor Lanz. Gracias, doctora. Y tiene que ver con esto que observaron del efecto que estos cambios climáticos van a tener en estas condicionantes para que sean mejores o peores vectores, pareciera. Y bueno, en realidad son dos preguntas. Uno, biológicamente eso tiene que ver con proteínas de choque térmico en estos organismos, y la otra es más acerca de cómo ha cambiado el clima.
¿Tiene que ver con los incrementos graduales de la temperatura o con estos picos extremos que hemos visto y que padecemos de un día hace muchísimo frío y al siguiente morimos de calor y viceversa? Pues sí, igual preguntas bien interesantes, Lulú, muchas gracias. Fíjate que sí, efectivamente, el mosquito se adapta impresionantemente a distintas condiciones. ¿Qué estamos esperando? Todos los modelos, y no nada más el que presente, sino otros modelos, indican que va a haber un incremento en el número de vectores, el número de mosquitos y en distintas regiones. Pero la pregunta verdadera es, ¿se van a volver mejores vectores o se van a volver resistentes? Y efectivamente las proteínas de choque térmico, porque lo hemos estudiado en el laboratorio, ya lo hemos publicado, efectivamente hay una expresión y producción de proteínas de choque térmico que le permiten balancear precisamente estas condiciones climáticas. Pero eso es cuando le das precisamente ese golpe de calor al mosquito, es impresionantemente resistente. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? No lo sabemos. Teóricamente, desde el punto de vista biológico, esperamos que haya una gradual adaptación del vector a las nuevas condiciones ambientales. Esto significa que va a seguir siendo buen vector. Los modelos dicen que sí, porque siempre nos dicen más vectores, o más mosquitos, más transmisión. No hay una total seguridad de que por eso estamos tan interesados en llevar precisamente todas estas ideas, pero al laboratorio para comprobar o experimentalmente comprobar que esto sí puede ocurrir y cuál es el efecto que puede tener en la transmisión del dengue y otras enfermedades en la población. Muchas gracias. No, gracias, doctora. Y una gran felicitación por este otro proyecto, doctor, acerca de la incidencia y la participación de las familias en parte de la resolución del problema, que sabemos que no es todo, pero muchas felicidades. Son proyectos que cuestan muchísimo trabajo porque de repente la gente dice, eso no es investigar, eso es invitar gente a que se sume y eso sí tiene resultados a mediano y a veces corto plazo. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Muy bien. Muy amable. Gracias, doctora. Ahora tenemos una pregunta del auditorio conectado, la doctora Olga Vera, por favor. Sí, muy buenas noches. También me uno a las felicitaciones de tan interesante tema, un tema pues ya muy viejo para nuestro país. Es una enfermedad ya de larga data, en donde prácticamente se ha expandido a todo el territorio nacional. Ahí se mencionó que solamente se salva Tlaxcala. Y en ese sentido, tener en cuenta que no es un problema de salud pública de los sistemas de salud, sino que también impacta en forma negativa a la economía, dado que la actividad turística es muy importante, dado que la construcción de centros turísticos cambia la ecología del transmisor, en donde le va a producir pues mayor adaptabilidad para transmitir la enfermedad, en donde realmente estos centros turísticos pues van a desarrollar mayor frecuencia de brotes del dengue y probablemente esto va a disminuir la economía pues a nivel nacional. Y en ese sentido ya se ha mencionado los esfuerzos por erradicar a la Aedes aegyptus. Sin embargo, pues ya se mencionó de que la irradiación pues no ha sido tan exitosa. Yo les quisiera preguntar, hace muchos años, hace 50 años, por ejemplo, donde se fumigaba las zonas costeras para tratar de erradicar al bicho al Aedes aegyptus. Actualmente eso se dejó de hacer, o creo que ya no se hace como anteriormente se practicaba. ¿Hay algún proyecto para estas fumigaciones o es también deleterio para la ecología del medio ambiente? A ver, doctor Lanza. Otra pregunta interesantísima, doctora, muchísimas gracias. Se siguen usando insecticidas y creo que todos sabemos cuál es el problema. El problema es que los insectos van desarrollando resistencia a esos insecticidas. Pero volvemos, este es un problema multifactorial. ¿Cuándo rociar un insecticida? Se sigue haciendo, pero tristemente muchas veces estas son decisiones políticas
y no basadas en la ciencia. Es decir, en todos los estados hay laboratorios que pueden hacer el análisis de resistencia y susceptibilidad a insecticidas por estos vectores para seleccionar el insecticida adecuado que se debe aplicar en la zona. Después, no se puede poner un insecticida de manera indiscriminada. Hay estrategias precisamente que se pueden poner los insecticidas en las paredes, abajo de las casas, en sitios que se sabe que van a reposar los mosquitos. Desgraciadamente, muchas de estas estrategias se ve muy bonito en la televisión y en los periódicos, que salen estas camionetas y hacen unas nebulizaciones brutales que no tienen ningún efecto más que la foto. Entonces, sí, doctora, ¿se pueden usar los insecticidas? Sí. Se pueden utilizar de manera adecuada, siempre y cuando se usen de manera adecuada. Se pueden combinar para evitar resistencia, se pueden rotar para evitar resistencia. Son estudios que ha realizado el Instituto Nacional de Salud Pública desde hace muchos años y se sabe que estas estrategias funcionan. El problema es ya cuando pasamos a la aplicación, del conocimiento científico a la aplicación de este conocimiento. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Gracias. Sí, la otra cosa es que es muy demostrado en la actualidad que varios de estos plaguicidas e insecticidas que utilizamos son neurotóxicos. Entonces, aplicarlos con una frecuencia anual, por ejemplo, en estos sitios donde los brotes son así anuales, ya ha producido problemas más serios que el remedio. Sí. Por ejemplo, no sé, en Nayarit comentaba yo con un buen amigo que tengo de allá que se incrementó de 10 años para acá mucho el suicidio en poblaciones jóvenes. Y me preguntaba si esto tendría que ver con la contaminación. Allá siguen utilizando plaguicidas que ya no se usan en ningún lado, como el diacinón, por ejemplo. Y cuando llega la temporada de calor y de lluvias, pasan las camiones, como dice el doctor Lanz, regando en las casas y les dicen: abran por favor las ventanas para que entre el plaguicida. Eso es pues una locura, ¿no? Porque, insisto, interfiere con sistemas colinérgicos y hay problemas mucho más serios a largo plazo. Entonces es complicado, ¿no? Y la otra clave es el tiempo que un mosquito cambia de una generación a otra. Es mucho más rápido, ¿no? Y por eso la resistencia la pueden desarrollar en corto plazo. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Morales, al doctor Lanz, al doctor Betanza y a la doctora Vargas Ponce de León, por la presentación de esta tarde del simposio Aumento en la Ecosalud y enfermedades producidas por vectores, un enfoque de una salud en la pandemia de virus de dengue en México. Quisiera yo terminar invitando a todos ustedes el día de mañana, tenemos el 10º Congreso Nacional de la Academia Nacional de Educación Médica y Desarrollo Profesional Continuo con esta Academia Nacional de Medicina los próximos 3 días, del jueves al sábado. El próximo martes 19 tendremos la presentación del número especial Envejecimiento y Salud, Nuevos Horizontes Científicos, en esta Academia Nacional de Medicina de la Gaceta Médica de México. El miércoles 20 a las 9 de la mañana tenemos el primer curso Salud de la Mujer para el Médico General, por la Comisión de Género de esta Academia Nacional de Medicina a las 9 de la mañana. Y ese mismo miércoles, a las 5 de la tarde, tenemos la sesión cerrada con la orden del día que aparece en las pantallas. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y nos vemos cualquier día de estos. Gracias. Gracias a todos por la paciencia.